Día martes 9 de marzo, aquí llega la edición de la mañana de Comercio TV, Ali. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes. Estamos nosotros listos con toda la información del ámbito político y también, ¿no?, noticias locales e internacionales, pero sobre todo políticas. Y tal como le dije a usted, a las 7 dejó de llover. Cierto, no me había dado Vea, cuenta. dejó de llover. Qué bueno, en buena hora realmente, porque es un peligro la lluvia. Pero hasta las 11 de la mañana nomás. Bueno, entonces de ahí viene la segunda tanda. Ya llegó el comercio. Aquí estamos en pantalla al diario El Comercio en su edición impresa. Los principales títulos que tiene el comercio en su edición impresa: 193 agentes custodian a 388 presos en sus casas. De 65 operadores de transporte, 25 afiliaron a sus conductores. Incentivos para contratar mujeres en proyectos de ley y protestas en las calles virtuales por la equidad. Esos son los títulos principales. Y hasta el comercio en circulación en su edición impresa y también en su edición digital. Vamos con la información y les contamos que el juez del Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite el recurso presentado por el candidato presidencial por Pachacuti, Yacu Pérez. El pleno del TCE tiene 15 días para decidir si da paso a la solicitud de recuento de alrededor de 20.000 actas. Fue el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, quien admitió a trámite el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por Yacu Pérez, candidato presidencial del movimiento Pachacutic. La impugnación fue en contra de los resultados numéricos de las elecciones presidenciales del pasado 7 de febrero, proclamados por el CNE. El juez había solicitado anteriormente al movimiento que aclaren los fundamentos de su petición y los elementos de prueba. Y es que mientras no se resuelve el recurso, el TCE no podrá certificar que no existen reclamos pendientes para que el Consejo Nacional Electoral inicie la impresión de la papeleta para la segunda vuelta, programada para el domingo 11 de abril. El objetivo de Pachacutic es que el TCE deje sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral, con la que se efectuó el recuento de 31 actas de más de 20.000 presentadas con supuestas inconsistencias. Esto como parte de un reclamo a los resultados de la primera vuelta. Es así que el juez electoral procederá a revisar las hojas del expediente y elaborará una sentencia para que el pleno del TCE se pronuncie en un plazo de 15 días. Informó Ismenia Solórzano. Y producto de mal clima, Sofía Vintimilla está en Tambillo, donde se registró a esta hora, lamentablemente, un accidente múltiple. Sofía, buenos días. Adelante con información. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Así es, al parecer 3 vehículos estarían involucrados en este accidente, donde ya personal de las ambulancias de las distintas casas de salud, la Policía Nacional y también vehículos para poder trasladar a los vehículos involucrados en esta avenida, en esta Panamericana Norte, hacia los distintos sectores. Vamos a hablar con el sargento implicado y a quien ha dado procedimiento a todo. Estamos en vivo para Televicentro. Sargento, por favor, coméntenos exactamente qué fue lo que sucedió. Buenos días. Buenos días. Aparentemente existe un accidente de tránsito donde se encuentran 3 vehículos involucrados, un choque por alcance. Asimismo existe una persona herida, la misma que está siendo atendida en este momento por los señores paramédicos del Cantón Mejía, indicando que ya va a ser dado el alta porque no se encuentra con daños, se encuentra con heridas superficiales. Asimismo, los 3 vehículos van a ser ingresados a los patios de detención vehicular del Cantón Mejía debido a los daños que se encuentran presentes en los mismos. ¿Cuáles eran los vehículos? Vemos ahí una furgoneta escolar. ¿Cuáles eran los otros 2 y qué pudo haber sucedido? Aparentemente es una falta de atención al conducir. Tenemos involucrada aquí, está la furgoneta escolar, tenemos un carro pequeño, un verde, y el camión que se encontraba en primera instancia, circulando a dirección Machachi, Tambillo. Aparentemente lo que indican los señores usuarios de la vía manifiestan que el señor del camión se ha estacionado a coger un pasajero y los otros vehículos se le impactan por la parte posterior. Eso aparentemente indican los señores. El conductor de los 3 vehículos, los conductores, ¿están aquí? ¿Cómo están? Aquí están presentes los señores conductores, los 2 se encuentran presentes. Igualmente se le realizó la prueba de alcoholtés, los 3 conductores marcan. Al momento los 3 señores ya se encuentran estables. De igual forma el señor que se encontraba herido, ya al momento le dio el alta a la señora paramédica, por cuanto ya se va a tomar el procedimiento respectivo, como le indicaba, los 3 vehículos retenidos a los patios de CRB Mejía. ¿Ningún conductor va a ser detenido? Ningún conductor, por cuanto solo existen daños materiales
Ningún conductor presenta halitosis alcohólica, como ya le manifesté, marcó 00. Al momento no hay personas heridas, solo existen daños materiales, por cuanto solo se procede a la retención de los tres vehículos, por los daños materiales causados. ¿En el vehículo escolar no habían niños? ¿Cuántas personas estuvieron involucradas? No, en el vehículo escolar no se encontraba ningún niño, solamente se encontraban el señor conductor con un acompañante. Perfecto. Muchas gracias, sargento, importante información. Y ahora vamos a intentar hablar con uno de los conductores. Buenos días, estamos en vivo para Televicentro. Por favor, coméntenos un poquito qué sucedió, cuál era su vehículo. No es mi vehículo todavía. ¿No era su vehículo? ¿Usted vio lo que sucedió? Sí, pero no, ahorita no le puedo dar indicación. Espera un ratito. Gracias. Bueno, hay varias personas que se encuentran aquí. Vamos a intentar ver si es que nos quieren dar algún tipo de testimonio. Buenos días, ¿ustedes vieron qué sucedió? ¿No? Bueno, la gente a veces es un poco resistente a dar sus observaciones. En todo caso, imagínense, es lastimoso que se frene en lugares donde no es posible, en plena Panamericana. Imagínense que alguien quiera coger un pasajero. Eso involucra que hayan este tipo de accidentes y con ello también el gran tráfico y la congestión vehicular que ustedes van a ver en imágenes de esta hora en la Panamericana. En el sector de Machachi, toda esta parte de la entrada del Cantón Mejía, tomen las precauciones del caso. Quienes circulan por aquí, hay una importante carga vehicular y al menos una media hora más, al menos este carril permanecerá cerrado, uno de los dos carriles, hasta que limpien toda la calzada y todo quede en óptimas condiciones para que se pueda circular. Esta es la información hasta el momento. Afortunadamente no hubieron víctimas que lamentar. Los tres vehículos van a ser trasladados a patio de retención vehicular y los conductores no han infringido ninguna norma. Al parecer va a investigarse de todos modos, pero hasta el momento no van a ser detenidos. Esa es la información hasta el momento. Conciencia a la hora de conducir, gracias a Sofía Intimilla, lo que hablábamos tempranamente en la primera hora, llueve en la ciudad y en el momento de las lluvias, las vías anegadas, siempre hay un chofer lamentablemente involucrado en este tipo de accidentes, en el cual frena donde no debe, los otros no tenían la distancia, uno se resbala y ahí vienen los problemas de este tipo de accidentes. Si usted está por salir, recuerde, a pesar de que ha dejado de llover en Quito, las vías siguen mojadas, vaya con cuidado. Y en el resto del país que nos están viendo, lamentablemente las lluvias están extendidas en todo el país. Les iremos contando acá en nuestras diferentes emisiones. Ali. Vamos a retomar la información política y el primer mandatario, Lenín Moreno, emitió los decretos ejecutivos 1254 en donde se designa a José Gabriel Martínez Castro como nuevo ministro de Gobierno y a Jorge Marcelo Lor Sojoz como ministro de Transporte y Obras Públicas. Además, en el decreto 1255 otorga a Héctor Guillermo González Jara como gobernador de Cotopaxi, mientras que en el 1256 designa a Jorge Miguel Guate Rochuan como secretario general de la presidencia tras aceptar su renuncia como presidente del Consejo Directivo del IES. Y el presidenciable Andrés Arauz afirmó que de ganar la segunda vuelta solicitará información sobre la evasión de impuestos y una probable fuga de capitales para proceder a la ejecución del cobro y descartó la posibilidad de aumentar o bajar el IVA. Arauz participó en un encuentro con varias mujeres por la conmemoración de su Día Internacional. A 8 días de que inicie la segunda campaña, Andrés Arauz dice que ya tienen entre ceja y ceja parte de la política tributaria que ejecutaría, de volver a ser gobierno. Estamos logrando la cooperación con varios países del mundo para que a partir de septiembre de este año nos llegue la información de toda esa riqueza escondida a partir de la evasión tributaria y de malas prácticas, que va a venir un fuerte control a los evasores. Que la idea es evitar una eventual fuga de capitales, afirma. ¿También habrá un aumento al ISD entonces? No necesariamente. Nosotros obviamente tenemos que tener todos los instrumentos disponibles, pero solo con aplicar mejor los controles y evitar que nos hagan trampa podemos lograr ya grandes avances. Y que tampoco está en el mapa tributario subir o bajar el IVA, sobre el fortalecimiento de la dolarización y los intentos infructuosos del Ejecutivo. Que el Banco Central esté bajo el poder del pueblo ecuatoriano y que se permita reestructurar las deudas, bajar las comisiones, bajar las tasas y salir rápidamente de esta crisis. ¿Lo harían a través de un proyecto de ley, economista, luego de esta negación por 2 ocasiones en este Parlamento? Mira, la dolarización tiene más de 20 años de vigencia en el Ecuador y no ha requerido una ley que supuestamente la blinde. La dolarización está garantizada por los propios dólares. Lo dijo durante un encuentro con 8 mujeres en Fedenador por la conmemoración de su Día Internacional. A obtener unos
préstamos y tantos requisitos, tantos papeleos. Para comenzar, vamos a abrir una línea de crédito de $100 millones a las víctimas de la violencia de género. Informó Jorge Escobar. Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República, denuncia una supuesta participación de países extranjeros en las elecciones. Lo dijo durante una reunión con embajadores y representantes de la Organización de Estados Americanos. Veamos. El candidato a la presidencia de la República por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, denunció la participación extranjera en el proceso electoral. Sobre la presencia no de ciudadanos de nacionalidad extranjera en la campaña de mi adversario, sino de formalmente países con plata y persona participando en la campaña, lo cual es una violación a la soberanía y una violación al código de la democracia. Además, se refirió a la primera fase de las elecciones. Yo creo que el Ecuador, en punto aparte a eso, vivió un proceso delicado que pudo haber afectado la institucionalidad democrática del Ecuador, donde algunas personas que todavía creen vivir en el siglo XX, se les ocurrió la posibilidad de echar abajo el proceso electoral. Guillermo Lasso también cuestionó una de las propuestas de su contrincante Andrés Arauz sobre las perspectivas del manejo del Banco Central. El señor Arauz lo que propone es tomar esos dólares del Banco Central para distintos objetivos, entre esos pagarles a los municipios. Esos no son dólares del gobierno, esos no son dólares que puede disponer el señor Arauz. Ese es el comienzo de lo que él aspira, desdolarizar la economía ecuatoriana. El candidato se reunió con 37 embajadores y representantes de la Organización de Estados Americanos. Hemos podido hablar con frontalidad y claridad sobre la cuádruple crisis que vive el Ecuador. Crisis de las cuales no podemos salir solos sin el apoyo internacional. Informó Valeria Navarro. Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que el proyecto de ley orgánica para impulsar el trabajo de la mujer, igualdad de oportunidades y la economía violeta fue presentado este 8 de marzo por el presidente de la República, Lenín Moreno. Ya regresamos con esta información y mucho más. Continuamos con más información. El proyecto de ley orgánica para impulsar el trabajo de la mujer, igualdad de oportunidades y la economía violeta fue presentado este 8 de marzo por el presidente Lenín Moreno. El texto prevé garantizar el mayor acceso de la mujer a fuentes de empleo. Facilitar el acceso de las mujeres a espacios productivos es una de las acciones que impulsará el proyecto de ley de economía violeta. Entre sus planes de acción consta una licencia de maternidad y lactancia compartida y al menos otros 3 puntos más. Paridad de género en la conformación de directorios, paridad salarial, eliminación de prácticas discriminatorias. El proyecto de ley será puesto a consideración de la Asamblea Nacional. La iniciativa en beneficio de las mujeres del país se pidió por parte del Ejecutivo un rápido tratamiento en el Legislativo. Las mujeres no pueden esperar, los derechos de las mujeres no pueden esperar. Esa economía violeta tan importante para seguir aportando a la economía ecuatoriana, al bienestar de todos los ciudadanos, no puede esperar. La propuesta de ley estuvo a cargo del ministro de Trabajo Andrés Dich y se trabajó durante la pandemia. IS deberá presentar el documento al legislativo en los próximos días para su calificación. Quizá lo mejor alrededor de la construcción de este proyecto es podernos sentar en la misma mesa con mujeres que tienen visiones completamente distintas en varios aspectos de la vida. Activistas en distintos temas, activistas que están del otro lado de la mesa, líderes comunitarias y grandes empresarias, personas que ven el país con otros ojos, pero que en esto estuvieron de acuerdo. El ministro del ramo además manifestó que una vez el proyecto esté en marcha ayudará a reducir los niveles de pobreza de este sector del país. Mujeres que tienen un 45% menos de acceso al mercado formal de trabajo. Mujeres que en el quintil más bajo ganan $42 al mes en promedio. Mujeres que ganan menos que los hombres haciendo el mismo trabajo o inclusive trabajos de mayor jerarquía. En esta firma del proyecto de ley orgánica de economía violeta, el primer mandatario aseguró que la normativa cristalizará las reivindicaciones que su gobierno ha venido ratificando desde que inició su periodo presidencial en 2017. Informó Javier Rosero.
Y en el Puyo, decenas de mujeres indígenas amazónicas dejaron sus comunidades en medio de la selva para protagonizar una marcha en rechazo a toda actividad que atente contra el medio ambiente. Esto fue uno de los eventos destacados en la conmemoración del Día de la Mujer en el Centro Amazónico. Las mujeres indígenas de varias nacionalidades amazónicas, quichua, shuar, achuar, shibiar, guaraní, zapara, marcharon por las calles de Puyo por el 8M, luciendo sus atuendos ancestrales que identifican a sus pueblos y acompañados de tamboriles recorrieron las calles céntricas de la capital de la provincia con mayor diversidad étnica en su amplia geografía. Las mujeres, sin ser abogadas, sin ser médicos, aquí con nuestros conocimientos de nuestras madres, abuelas, estamos aquí luchando por nuestras futuras generaciones. Fue la ocasión para reiterar su defensa a su Pachamama, la naturaleza, ratificar su oposición a actividades extractivistas como la petrolera, minera, maderera, que atentan contra su hábitat, su selva, sus ríos, con los que conviven en plena armonía. Seguimos resistiendo, a pesar de muchas empresas petroleras, mineras y maderas están atacando nuestra selva, y aquí estamos, sin embargo, las mujeres defendiendo a la vida. La selva no solo es su casa, es el lugar de donde obtienen los alimentos para su sustento, las medicinas para sanar sus cuerpos, los elementos que la madre naturaleza les proporciona para vivir plenamente, lejos de ambientes contaminados, y por eso su lucha es inclaudicable, sostienen. Lo que quiere es que le cuidemos la tierra, el río, todo eso es nuestra vida, nuestra fuerza, el aire puro que nos rodea, todo eso nos da vida. Entonces la lucha de las mujeres ha sido principalmente para que no sea contaminado el medio ambiente. Con consignas, cánticos, proclamas, decenas de mujeres dejaron sus comunidades para hacer escuchar su voz de rebeldía y defensa de su derecho a vivir en un ambiente sano, informó Anabel Belín. 7:16 de la mañana ya, sí, 18 de la mañana. Tiempo de dar la bienvenida al candidato a la vicepresidencia de la República, el doctor Alfredo Borrero. Doctor Borrero, buenos días. Desde Televicentro, en la ciudad de Quito, le saluda Roberto Álvarez Bandemer. Un placer saludarle. Muy buenos días, Roberto. Un gusto verle de esta forma, ya que no podemos vernos de manera presencial. Un saludo muy cordial para todos en esta fría mañana. Fría. Un poquito lluviosa en la ciudad de Quito. Bastante, doctor, bastante fría y lluviosa. Bueno, entremos a materia un poquito. Usted es la fórmula de Guillermo Lasso y sin duda, pues de lo que hemos visto y hablado en las propuestas, se va a hacer cargo directamente de los temas de salud por su respectivo expertise. Estuvo de visita en Colombia y en Chile para aprender la experiencia de estos países en las campañas de la vacunación. ¿Cómo le fue? Sí, debo hacer una aclaración. Estuvimos en Chile y en los Estados Unidos, específicamente en la Florida, porque en Chile no podemos irnos todavía porque rige un estado mediante el cual el pasajero que llegue de fuera tiene que pasar 7 días en confinamiento. Entonces, claro, esperemos que esta semana se levante el confinamiento y tenemos un largo programa en la ciudad de Chile y en Santiago y en la República de Chile. Hemos estado en Colombia porque simplemente Colombia tiene el programa ampliado de inmunizaciones, probablemente el más importante de Latinoamérica, y durante la conversación, si usted estaría de acuerdo, le puedo ir contando mis experiencias. Por favor, para transmitir es a la importante. ciudadanía. Doctor, adelante, es importante, ya que claro, en este punto, el primer visto que tiene la población en nuestro país es el tema de la pandemia que estamos viviendo, la vacunación y las vacunas respectivas. Este momento, la ciudadanía, los ecuatorianos y creo que el país entero, el mundo en general, lo que desea es que se alivie el problema de la pandemia, y una de las formas de resolver la pandemia es vacunarse. Quiero compartir con usted que me llegó un video hoy en la mañana de lo que está ocurriendo en Israel, que les están dando un pasaporte verde. El pasaporte verde es el pasaporte para los vacunados, y eso les permite ya asistir a los gimnasios, comenzar a trabajar, ir a los restaurantes, es decir, el proceso de reactivación de la economía que va paralelamente con el cuidado de la salud, porque la vacuna lo que nos hace es evitar que tengamos más muertes, y eso creo que es un paso importantísimo en el país. ¿Qué pasó en Colombia?
en Colombia estuvimos con todas las más altas autoridades del programa de vacunación, como le comentaba, desde el año 2010. Colombia tiene el programa ampliado de inmunizaciones. Vacunan ellos todos los días, todos los años, a todo el espectro de la sociedad, desde los niñitos, desde las personas que reciben las inmunizaciones a los pocos meses del nacimiento, luego tenemos a la inmunización a los jóvenes y progresivamente a los adultos. Es decir, ellos protegen como un programa de Estado, es como de seguridad nacional el tema de vacunación. Entonces se anclaron en este programa para iniciar el tema de vacunación de los pacientes en la pandemia. Efectivamente, Colombia no les llegó muchas dosis cuando nosotros estuvimos hace 2 semanas, pero a pesar de eso, ellos ya pudieron entregar vacunas a lugares tan distantes como el puerto de Leticia, que está en la Amazonía colombiana. Ellos priorizaron los círculos de vacunación y ya están vacunados todos los que están en los sistemas de salud, incluyendo médicos, enfermeras, auxiliares, tecnólogos, las personas que hacen la limpieza, las secretarias de las unidades de cuidados intensivos. Y hay algo muy importante, con una política clara de vacunación, donde se conocen los nombres, los apellidos, cuando le toca vacunarse, existe un registro de vacunación, con claridad se conoce cuánto han costado las vacunas, es decir, un proceso absolutamente transparente. Se vacunan también en unidades privadas. Visitamos la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es la institución de salud más prestigiosa de Colombia y probablemente de Latinoamérica, donde fuimos a observar cómo es el sistema de vacunación. Existen tres personas que conforman el equipo: un registrador de datos, un auxiliar y una enfermera. A Chile no podemos ir todavía porque tenemos este problema de confinamiento de 7 días. ¿Pero qué informaciones tiene Chile, doctor? Bueno, Chile este rato es un ejemplo. Chile este momento es un ejemplo, por eso queremos ir allá. Y hay un dato importantísimo. Chile está vacunando con Sinovac, es decir, con la vacuna china, que vi las noticias hoy que por suerte está aprobada aquí por el ARCSA, lo cual es importantísimo. Chile han vacunado prácticamente a toda la población que está en relación con los temas de salud, ha vacunado también a las personas que hacen y cuidan los servicios básicos, como son los policías, los bomberos, los que están manejando el tema de agua potable, han vacunado ya a las personas mayores de 65 años de edad y este rato están expandiendo la vacunación a la población en general. Con algo importantísimo, ellos están vacunando, como vi en los Estados Unidos, en Miami, que vacunan en los supermercados. Es decir, el proceso de expansión de la vacunación ya se ha volcado hacia la sociedad, lo cual es importantísimo. Pero recalco un tema que para mí es fundamental, la transparencia. Nosotros en el país todavía no tenemos claridad en cuanto a quiénes se han vacunado, por qué se han vacunado ellos, qué vacuna han recibido y qué va a ocurrir en los siguientes días. Entonces, por eso, ante esta inoperancia del gobierno, viene la reacción de los municipios. Debo contarle, Roberto, también que allá no está permitido que compren de manera independiente las vacunas, por ejemplo, los municipios. El gobierno central entrega las vacunas y se apoyan en la administración de las vacunas a través de los municipios. Porque si no viene una suerte de confrontación entre el gobierno y las entidades seccionales por conseguir vacunas en un mercado sobresaturado como es el mercado de proveerse de vacunas en el mundo entero. Y a propósito de eso, doctor, de proveerse las vacunas, una de las ofertas de campaña que se tiene de su binomio es vacunar en 100 días a 9 millones de ecuatorianos. ¿Cómo están los contactos? Efectivamente. Nosotros conformamos hace 3 meses un directorio que es un consejo asesor para el tema de vacunaciones, donde ellos van a dictar las políticas de la vacunación, que no se meta la política en la vacunación. Ellos son hombres y mujeres expertos en los temas de salud pública y de vacunación. Nosotros
tenemos alrededor de 3.000 centros de salud en el sistema público. Hablemos Ministerio, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ISFA, ISPOL, y esos 3.000 centros pueden vacunar un promedio, diciendo que bajo, de 30 pacientes por día. Si vacunamos a 30 pacientes por día, yo soy malo para las matemáticas, pero llegamos a una cifra mágica, creo que de 900.000, y eso lo multiplicamos por 100, 90.000 por 100, nos daría un total de 9 millones. Con eso llegamos a una parte de la población. Nosotros necesitamos tener vacunados por lo menos a 12 millones de ecuatorianos, que son los que están comprendidos desde los 18 años para arriba, y que con eso conseguiríamos lo que se denomina la inmunidad de rebaño. Ahora, aquí tenemos que entender, por lo tanto, que necesitamos 18 millones de dosis. Hemos conversado también un acercamiento con 2 compañías que están ofertando vacunas ahora, que es Johnson & Johnson, que tiene la gran ventaja de ser unidosis, y con Bayer, que está sacando una vacuna a finales del mes de marzo. Es decir, hemos hecho gestiones. Lamentablemente esto tiene que hacerse de gobierno a gobierno, y existe predisposición de apoyo para que los países de la área andina, los países de Latinoamérica que están medio rezagados de la entrega de vacunas, deberían tener ahora prioridad. La prioridad es vacunar a los ecuatorianos. Doctor, usted ha dicho hace un momento que el trabajo que ha realizado el Ministerio de Salud de nuestro país en este gobierno no ha sido el mejor. De llegar a la vicepresidencia, ¿cómo plantea mejorar el sistema de salud y justamente evitar que colapse para una futura pandemia? Nosotros tenemos un plan muy claro. Nosotros vamos a cambiar el modelo de atención de salud que rige hasta la fecha, que es un modelo de atención de tipo curativo. Nosotros vamos a ir a un modelo de atención de tipo preventivo, que es lo que debe existir en todo el mundo, basado en 3 ejes fundamentales, que son salud, salubridad y vida saludable. Vida saludable implica, por ejemplo, uno de sus rangos, bajar la mortalidad infantil, que este momento esté en el 28%. Nosotros estamos cada vez con mayor problema de desnutrición crónica infantil. Me refiero que estamos en el 28%. Los índices de mortalidad también han subido. ¿Cómo se consigue eso? Previniendo, cuidando a la madre, cuidando al niño, cuidando en los centros de salud. Alimentación saludable para bajar los índices de mortalidad y morbilidad en 2 enfermedades que nos aquejan a los ecuatorianos, que son, por ejemplo, diabetes e hipertensión. Vida saludable es hacer ejercicio, alejarse de las drogas. Y luego tenemos el tema de salud pública. Mientras no dotemos de agua potable al 40% de ecuatorianos que no tienen acceso a agua con calidad, es un círculo vicioso, no virtuoso, porque seguimos enfermándonos, sobre todo en las comunidades alejadas de las ciudades donde no existe agua. Y luego cambiar el modelo de atención para que exista prevención y atención primaria. La atención primaria y la prevención que se puede hacer en los primeros niveles de atención de salud va a cubrir el 80% de la patología. Y hay un tema muy importante, que es más barato es prevenir que curar. Pero a esto tiene que estar atado a una palabra que es fundamental: honestidad. Si no tenemos honestidad y si no existe honradez en el manejo de los recursos públicos y se sigue repartiendo los hospitales, no habrá presupuesto que alcance. Doctor Borrero, pero en ese punto que usted habla, a usted le encomienda, Guillermo Lasso, la salud del país. El Ministerio de Salud es una fuente de corrupción, no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, sino que la pandemia sacó a relucir todos los problemas. ¿Qué hacer con la corrupción que campea en el Ministerio de Salud? ¿Cómo lo va a evitar? Correcto. ¿Qué va a cambiar? Correcto. Aquí se construyeron hospitales con sobreprecios, se compraron medicamentos con sobreprecios. ¿Qué tenemos que hacer? Si no cambiamos a las personas, ¿cómo cambiamos a las personas? Ahí deben estar gente con una hoja de vida que lo que tenga es claridad y honestidad durante todos los años. Los puestos deben ser por concurso, no pueden ser dados a dedo. Todo el sistema de compras tiene que ser absolutamente claro y público.
tenemos que tener un informe previo de Contraloría, y ya no más entregar a los amigos, a los compadres. Es más, en el Ministerio de Salud existe la siguiente realidad. Un funcionario que ha estado en un nivel jerárquico alto deja de ser funcionario y luego se convierte en proveedor del ministerio. Entonces toda su gente se quedó ahí. ¿Y a quién le compran? Pues no hay que ser magos, le compran a él. Entonces, cuando existe este proceso mediante el cual transparentemos todo, vamos a conseguir que los recursos sean destinados para lo que se necesite. Hay que cambiar entonces el Ministerio de Salud y también cambiar el Ministerio de Bienestar Social, que se lo conoce como Inclusión Social, candidato a la vicepresidencia. Nosotros en el tema Instituto Ecuatoriano de Seguridad tenemos una reforma para el tema de prestaciones y vamos a manejar en la vicepresidencia el tema de los servicios de salud, con un concepto que tiene que estar grabado en todos los ecuatorianos, que ese dinero no es del Estado, ese dinero no es del gobierno de turno, ese dinero es de nosotros, lo que hemos aportado durante todo el tiempo para tener un servicio decente de atención. No puede ser que a los 3 meses que uno llama le den una cita, cuando ya deben acompañarle mejor al paciente con una corona fúnebre al cementerio. No, la atención tiene que ser inmediata. Utilizaremos 2 recursos tecnológicos importantísimos. Telesalud, que como usted conoce, Roberto, uno puede tener acceso a sitios remotos y tener un contacto directo con el médico, como estamos haciendo los dos en este momento. Y segundo, tener una historia clínica única, que la llevaremos en nuestra cédula, en el famoso chip, que el 11 de febrero hicieron un anuncio con bombos y platillos. Nosotros podemos llevar nuestra historia clínica para que si usted o yo me enfermo en algún sitio en la provincia del Cañar, saben lo que está ocurriendo con mi salud. Por lo tanto, la tecnología tiene que ser una herramienta para acompañar al tema de salud como está ocurriendo en todas partes. Otro problema que se tiene es la seguridad social, doctor Borrero. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también es un botín político, de ahí se sacan plata. Y los usuarios, como usted dice, muchos llegan con un problema grave y se los atiende a los 3 meses. Ahí también, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a cambiar para dar una verdadera seguridad social pública? Porque ya hay una seguridad social privada. Así es. Nosotros tenemos que tener un seguro social de atención a los pacientes que sea manejado no por políticos, sino por técnicos, por gente que sabe. Dividiremos el tema prestaciones y nos encargaremos nosotros en el tema de salud. Existen datos de compras, de sobreprecios, de medicamentos en todos los hospitales, o digamos, en la mayoría de hospitales del Seguro Social. Tenemos que tener la misma política, actuar con claridad, atender a los afiliados, a la gente que lo necesite. Nosotros también en el Ministerio, regresando al Ministerio de Salud, vamos a cambiar el sistema de zonas que tanto daño ha hecho. En la actualidad existen zonas, nosotros vamos a regresar a las jefaturas provinciales de salud, porque la realidad de Zamora Chinchipe no es de la realidad igual a la realidad de Loja. Por lo tanto, daremos autonomía financiera y autonomía administrativa. Debemos pensar en que el monstruo burocrático que está localizado en Quito tiene tantos problemas y carece de tantos líos, de tanta corrupción, que nosotros tenemos que ir buscando la forma de bajar los sistemas para que sean manejados a nivel provincial. Doctor Borrero, en la década de los 70s y 80s tuvo verdaderas políticas de salud pública. Llegaron los 90s y los 2000s ni hablar. Se perdió la salud pública, no hay un trabajo hacia la salud pública, que es distinta a la salud y el bienestar del momento. Efectivamente, la salud pública es la que debe primar en la atención en todos los países. De hecho, como usted muy bien lo decía, la pandemia solamente develó la crisis sanitaria que vive el Ecuador. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de cambiar el sistema de salud por una salud de tipo preventiva, centrada en la persona. No puede ser el maltrato que se tiene ahora cuando va a pedir una cita, cuando va a atenderse en un hospital, peor aún en un centro o subcentro de salud, donde atienden con horario de oficina y llega el paciente a las 7 de la noche y todo está cerrado. Por lo tanto, hay que recuperar ese contacto con el paciente para servirle a él, a los 17,5 millones de ecuatorianos que necesitan estar
en un ambiente saludable y gozar de una salud, porque eso significa progreso, eso significa poder trabajar, y eso nos ha disminuido, nos ha dado miedo ahora con el tema de la pandemia. Ahora, quiero contarle algo, Roberto, utilizando también este medio. Porque ya me han llegado una serie de preguntas a mí, me han dicho, doctor, ¿y usted se vacunó? Aprovechó que estuvo en Colombia o en Miami o en Chile y ya se vacunó. Y les quiero contar por medio suyo, Roberto, por favor, que no me he vacunado. No me he vacunado. Yo no me voy a vacunar, tengo 65 años de edad, no me voy a vacunar por la trastienda. Yo me vacunaré cuando me toque vacunar, porque uno tiene que comenzar dando el ejemplo. Doctor, 2 preguntas rápidas y finales. ¿Está dispuesto a eliminar la tabla mínima de consumo de drogas? Totalmente, sí. Yo creo solamente en el cannabis de origen medicinal, que hay informes, pero la tabla de drogas para mí es una hipocresía para el macrotráfico. ¿Y cómo le fue en el trabajo de iniciativa Salvando Vidas, doctor? Salvar Vidas fue nosotros fuimos gobierno sin estar en el gobierno. Entregamos insumos, equipos, medicamentos, mascarillas en 350 hospitales en todas las provincias y en la mayoría de cantones, sin distingo político, de credo o de raza. Nuestro objetivo era servir. Entregamos ventiladores con absoluta y total honestidad y pulcritud. Esa fue una experiencia de vida considerada que el ser humano necesitaba ese momento llegar con un ventilador y nosotros hacíamos todo lo posible para que ese ventilador esté en manos del paciente. Fue una experiencia increíble que queremos replicarle en el gobierno. Doctor, le voy a hacer una pregunta final y ya muy personal. Un hombre de 65 años, un médico exitoso como es usted, su expertise no es político. ¿Por qué decidió enfrentarse a la política del país, en un país donde al político le miran mal? Porque simplemente la política y la medicina son el arte del servicio. Yo no he ejercido un cargo público durante toda mi vida, pero he servido. Y la mejor manera de servir a mayor cantidad de gente es utilizando el gobierno para llegar a todos. Y debe ser el momento en que dejemos de ser nosotros espectadores para pasar a ser actores, porque si no hemos caído en las manos de la gente que nunca ha tenido experiencia y lo que quiere hacer simplemente es llegar a un puesto público para lucrar. Doctor Borrero, deséale éxitos en esta semana. Ha sido Alfredo Borrero, candidato a la vicepresidencia por Creo, la fórmula de Guillermo Lasso. Un buen día, doctor. Muchísimas gracias, Roberto. Para mí un privilegio estar con usted a la distancia y estoy a su completa disposición. Un saludo muy cordial. Lo propio, un abrazo, doctor Borrero. Aquí hacemos una pausa y ya retornamos con más. Con más información, una acusación particular se suma a la investigación por el presunto delito de peculado en la compra de 100.000 pruebas COVID por parte de la Secretaría del municipio de Quito. El activista César Montúfar asegura que el alcalde Jorge Yunda sería el coautor de este delito. De manos del activista político César Montúfar llegó hasta la Corte Provincial de Justicia la nueva acusación particular al proceso de investigación que lleva adelante la Fiscalía por el presunto delito de peculado en la compra de 100.000 pruebas COVID por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Esta es una acusación particular en contra del alcalde de Quito por coautor por el delito de peculado y en contra del exsecretario de Salud, señor Mantilla, por autor de este delito de peculado. Y por eso pido al juez que lo llame a juicio y además en este mismo escrito estoy pidiendo la sustitución de medidas cautelares por prisión preventiva. Esta acusación particular se suma a la también presentada por el municipio de Quito, que planteó este recurso en contra de 7 personas, entre las cuales no figura el alcalde Yunda. La misma ya fue calificada por el presidente de la Corte Provincial. Aparentemente, quienes deberían representar judicialmente este caso de procurador y subprocurador del municipio, representar a la ciudad y representar al municipio, están tratando de que el alcalde no tenga responsabilidad. Este lunes, además de forma telemática, tenía que rendir su versión ampliada el exsecretario de Salud Lenin Mantilla, quien se encuentra prófugo de la justicia, pero no se conectó.
La semana pasada, en cambio, el burgomaestre también debía comparecer, sin embargo, no asistió por temas de agenda. La diligencia se difirió para este miércoles a las 15:30. Yunda, en reiteradas ocasiones, ha insistido en que está dispuesto a colaborar con esta investigación. Pero confiamos en la justicia, somos inocentes, lo único que hemos hecho es luchar por la vida de los quiteños. Este caso aún se encuentra en instrucción fiscal y se procesan en total 14 personas. En Quito informó Adriana Rojas. Se posesionó en el municipio de Guayaquil al primer Consejo Consultivo de Mujeres de la ciudad. La misión de 24 representantes de este consejo será velar por el cumplimiento de las políticas públicas. Veamos. Se postuló para ser parte del consejo. Liderados por la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en el Salón de la Ciudad se dio posesión al primer Consejo Consultivo de Mujeres de Guayaquil. En total, 24 representantes, de las cuales serán las voces de las féminas en la construcción, observación y seguimiento de las políticas públicas. La alcaldesa hizo especial énfasis en el papel de las mujeres en la sociedad. Deben empezar a trabajar desde el día de hoy con su nombramiento en la mano por los problemas que tengan las mujeres adultas, las niñas, su barrio, su comunidad, en cada uno de los sectores en los que ustedes fueron asignadas. Sean como el agua que va corriendo entre las piedras hasta desembocar en el más caudaloso río. Luzmila Nicolalde, concejal de Guayaquil, por medio de un video dio a conocer cómo se llevó a cabo la selección de las representantes de este consejo. A través de asambleas cantonales, a asambleas distritales, a convocar y a capacitar a más de 160 mujeres. Ellas fueron las que decidieron y eligieron a su vez de forma democrática a 24 mujeres que nos van a representar por espacio de 2 años en el primer Consejo Consultivo de las Mujeres de Guayaquil. No se nieguen ningún derecho, señoras. Tomen todo, no pidan nada. Tomen todos los derechos que les son comunes al común de los varones. Ese es el camino, el único que nos resta seguir. Las autoridades aseguran que la ciudad ganará mucho más respetando la igualdad, la oportunidad y la equidad, informó Julio César Saona.